Los cortes de energía volvieron al país por 2 horas diarias, pese a que los caudales de algunas hidroeléctricas reportan una ligera mejoría. La decisión del correísmo de enjuiciar políticamente a la fiscal Diana Salazar es el principal tema de discusión en la Asamblea, a donde hoy llegaron los nuevos parlamentarios para entregar sus documentos. Unos 2.000 millones de dólares deja el gobierno pendiente de pago para prefecturas, municipios, IES y otras instituciones. Soldados israelíes atacaron 450 objetivos de Hamás en las últimas 24 horas y dejan 50 muertos, incluidos oficiales del grupo terrorista. Amigos, buenas tardes. Empezamos esta semana informativa luego del largo feriado. ¿Qué tal, Gaby? Marisabel, hola amigos, bienvenidos. Regresan los cronogramas de apagones a la vida de los ecuatorianos. Con este tema iniciamos. Apagones, menos, pero vuelven. Los cortes de 2 horas y por sectores fueron notificados por las empresas distribuidoras. La generación hidroeléctrica no se recupera y es la menor de todo el año. Francisco Garcés sigue el tema. Los cortes de energía eléctrica se reiniciaron este lunes después de 4 días de tener electricidad ininterrumpida durante el feriado. Esta vez con más de un día de anticipación, las empresas eléctricas hicieron públicos los cronogramas de racionamientos de 2 horas por sector en las ciudades de todo el país. Con los apagones sigue el plan de ahorro de energía delineado por el gobierno, que supone alrededor de 1.000 megavatios cada día. Para este lunes estaba prevista una producción de 3.500 megavatios hora, cuando en condiciones normales el país llega a consumir 4.600 megavatios en la hora pico al final de la tarde y al inicio de la noche. El objetivo de la restricción de energía es recuperar los niveles de los embalses que alimentan las principales hidroeléctricas del país, y mientras tanto, esas plantas funcionan a la menor capacidad posible. Por eso, los primeros 5 días de noviembre, la energía hidroeléctrica fue el 58% del total de electricidad producida. Fueron 1.907 megavatios hora en promedio cada día, mientras que las termoeléctricas aumentaron su capacidad y produjeron 1.286 megavatios de promedio diario. Para aumentar la producción térmica, este domingo entró en funcionamiento un generador de 125 megavatios de la planta Termo Esmeraldas 1, que estuvo dañado desde el 2022 y fue reparado con una inversión de casi 11 millones de dólares. A la par se puso en funcionamiento un sistema de generación de Termo Esmeraldas 2 que aumenta en 42 megavatios la producción de esa planta. Así, el déficit de generación de electricidad se redujo a alrededor de 325 megavatios, que por lo pronto se siguen supliendo con la importación de energía desde Colombia, a la espera de que las lluvias mejoren las condiciones de generación hidráulica del país. Asamblea, camino a la impunidad. El correísmo tiene más de un motivo para buscar la destitución de la fiscal general Diana Salazar. Además de las sentencias en firme en los casos Odebrecht y sobornos, lleva adelante decenas de causas penales que involucran a Rafael Correa y Jorge Glass. Jacqueline Rodas con el informe. A la fiscal general del Estado, Diana Salazar, le resta 1 año y 5 meses para terminar sus funciones, pero su salida puede darse antes si en la Asamblea se concreta la intención del correísmo de destituirla mediante juicio político. Sobran los motivos por los que Rafael Correa la tiene en la mira. La impronta de Salazar está en la sentencia ejecutoriada del caso Sobornos, que lo dejó fuera de la política y prófugo, sin pensión vitalicia, con sus bienes embargados y sin derechos de participación.
y en el llamado a juicio por el secuestro del político Fernando Balda, que está en pausa hasta que Correa comparezca a la audiencia. Pero la fiscal también tiene causas en curso en contra del exmandatario. Son alrededor de 30 investigaciones penales por delitos como peculado, tráfico de influencias, fraude procesal, delincuencia organizada y hasta tentativa de asesinato. Salazar, además, fue quien como fiscal de primera instancia inició la investigación del caso Odebrecht. La elevó al entonces fiscal general Carlos Vaca Mancheno y la consecuencia fue que Jorge Glass pierda la vicepresidencia, sea sentenciado y vaya preso por más de 5 años. Actualmente tiene libertad provisional y podría regresar a la cárcel por otros expedientes que impulsa Diana Salazar. En los próximos días le formulará cargos por peculado en el caso Reconstrucción de Manabí y lo investiga también por peculado por presuntas irregularidades en la contratación de su ex asistente Soledad Padilla en la prefectura de Pichincha. Se suma el caso Singue, que se anuló. Jorge Glass fue sobreseído, pero la fiscal reabrió la indagación. Además de Correa y Glass, otros militantes de la Revolución Ciudadana fueron procesados, sentenciados o están prófugos, como Vinicio Alvarado, Alexis Mera, María de los Ángeles Duarte, Viviana Bonilla, Cristian Viteri y Walter Solís. Organizaciones políticas rechazan la intención del correísmo de incluir en los acuerdos para la designación de dignidades un juicio político a la fiscal Diana Salazar. Patricio Díaz informa que los nuevos legisladores empezaron a llegar a la Asamblea para gestionar su posesión. La nueva asamblea no empieza funciones, pero ya inician los problemas. Los legisladores que aún no son posesionados cuestionan la intención del correísmo de incluir en las negociaciones por las dignidades del legislativo la condición del respaldo a un juicio político a la fiscal Diana Salazar. Y el primero en criticar fue el bloque con el que buscaban consolidar una mayoría legislativa, sus antiguos aliados socialcristianos. Ellos, al menos públicamente, negaron esa posibilidad. Señaló que eso no está en su agenda, así como tampoco interferir en la justicia. Esto le valió que el líder de la Revolución Ciudadana, expresidente Rafael Correa, lo llame mentiroso. Tampoco la idea parece interesar al bloque del nuevo gobierno ADN. La jefa de esa bancada, Valentina Centeno, en entrevista del pasado 1 de noviembre, aclaró sobre la posibilidad de juicios políticos, que esa no es una de sus prioridades. No en desperdiciar nuestro tiempo, que es tan valioso porque es tan corto, en juicios políticos a cualquiera de las autoridades. Según el jefe de la bancada de Construye, Patricio Carrillo, el que el correísmo ponga sobre la mesa de negociación la destitución de la fiscal confirma su hipótesis de que se busca impunidad. Están preocupados por los adelantos que existen en las investigaciones, que ellos tienen una agenda de impunidad y esa agenda de impunidad va en ese camino. No es el único, otros legisladores han cuestionado también esa posibilidad. César Umajinga de Actuemos dice que con los otros 7 compañeros de su alianza también rechazan las intenciones de la Revolución Ciudadana. Si llaman al juicio político a la fiscal, no contará con nosotros. No podemos dejar en la impunidad tanto sistema de corrupción que ha venido campeando. Umajinga fue el primer legislador electo en ingresar al edificio de la Asamblea, que desde este lunes abrió sus puertas a sus nuevos ocupantes, no hacia la prensa. Los asambleístas electos deberán durante esta semana entregar los documentos requeridos por la Administración del Legislativo para asumir el cargo. La primera sesión está prevista para el 20 de noviembre y ese día se designarán autoridades. Gaza. ¿Cómo parar la guerra? Tropas de Israel logran dividir la franja de Gaza, toman control del norte de esa región y han dado un plazo de tan solo 4 horas para que quienes aún no hayan evacuado la zona se vayan. Se espera una nueva ola de bombardeos tras los ataques de la madrugada y mañana de este lunes. La más reciente campaña militar de Israel contra la Franja de Gaza desató desde la noche del domingo intensos bombardeos que aumentaron durante esta madrugada. Estuvieron dirigidos contra 450 objetivos de Hamás, incluidos bloques residenciales. 50 personas murieron ahí, entre ellos oficiales de Hamás, en una ofensiva que ha dividido a ese territorio en norte y sur.
En el norte es donde se han instalado las fuerzas de defensa que rodean la principal ciudad del enclave palestino, después de someterla a un intenso bombardeo aéreo durante casi un mes y luego de una incursión terrestre desde la semana pasada dirigida a eliminar las capacidades militares de las brigadas Al-Qassam, brazo armado del movimiento Hamás. El sur, en cambio, es la parte más extensa de la franja donde se recibe la ayuda humanitaria, donde están los saturados hospitales que sirven además como refugios y la mayor concentración de ciudadanos, incluidos quienes se han desplazado desde el norte. Esta imagen muestra a decenas de palestinos caminando hacia el sur. Aprovechando el restablecimiento parcial de las comunicaciones, las fuerzas de defensa de Israel lanzaron una nueva advertencia: 4 horas para una evacuación total de la ciudad de Gaza, pues las tropas israelíes que la mantienen completamente cercada desde el fin de semana están a punto de ingresar. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, realizó una intensa gira diplomática en Oriente Medio en busca de un consenso por la crisis humanitaria en Gaza. Líderes de Irán e Irak discuten también la necesidad de un alto al fuego, a pesar de la resistencia de Israel a hacer una pausa a sus operaciones militares. Antony Blinken, jefe de la diplomacia estadounidense, visitó Jordania el sábado y se reunió con diplomáticos de ese país, pero además con representantes de Egipto, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y un alto funcionario palestino. Los delegados árabes denunciaron los constantes bombardeos de Israel en Gaza, mientras que Blinken reiteró que desean proteger a los civiles y lograr una pausa humanitaria. El domingo visitó Cisjordania, se reunió con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, quien calificó de genocidio la embestida de Israel. Blinken, por su parte, se comprometió a reanudar los servicios esenciales en Gaza mientras continúa la guerra. También ayer hizo una escala en Bagdad, capital de Irak. Se reunió con el personal diplomático y militar estadounidense. Aquí tuvo un encuentro con el primer ministro iraquí, Mohammed Shia al-Sudani. Recalcó que ultiman detalles para el funcionamiento de las pausas humanitarias y para que a su vez impulsen a la liberación de los 240 rehenes en manos de Hamás. Y recordó que Estados Unidos defenderá a sus aliados en la región contra cualquier agresión. A cualquiera que intente aprovecharse del conflicto en Gaza para amenazar a nuestro personal, aquí o en cualquier otro lugar de la región, no lo hagan. Hoy en Ankara, capital de Turquía, se reunió con el canciller de ese país e insistió que Estados Unidos presiona para que no hayan más bajas civiles. Pero no hubo conversaciones con el presidente Recep Tayyip Erdogan, quien critica el apoyo ilimitado de Estados Unidos a Israel. Por su parte, el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, y el primer ministro de Irak, Mohammed Shia al-Sudani, acusaron a Estados Unidos de mentir cuando afirma que busca un alto al fuego, porque ante el Consejo de Seguridad de la ONU no condena los bombardeos de Israel. Y desde el Vaticano, el Papa Francisco hizo un llamado urgente para frenar el conflicto en Gaza y pidió que se dé asistencia integral a los heridos. El pontífice dijo que no deja de pensar en la grave situación y pidió que se detenga la guerra. Él espera que se haga lo posible para evitar que los combates se extiendan. El Papa renovó sus pedidos de alto al fuego y la liberación de los rehenes tomados por Hamás durante su ataque del 7 de octubre. Centrándose en los niños, dijo que según él deben ya volver con sus familias. El abogado de Jaime Iván Caviedes denunció que el exfutbolista fue víctima de lesiones durante su arresto en el fin de semana en Napo. Le contamos más al volver. El presidente electo Daniel Noboa, junto a 5 de sus futuros ministros, entre ellos Sarija Moya, quien liderará la cartera de finanzas, cumple agenda en Estados Unidos desde el fin de semana. Busca apoyo financiero en encuentros con el Banco Mundial, el Fondo Monetario y el Banco Interamericano de Desarrollo. Luisa María Heredia con el informe.
Daniel Noboa llegó a Estados Unidos la tarde del sábado tras una larga gira por Europa. La primera cita fue con Carlos Felipe Jaramillo, vicepresidente del Banco Mundial para la región de América Latina y el Caribe, que tiene a su cargo una cartera de programas de asistencia técnica y de subvenciones, que bordea los 32.000 millones de dólares. Lo siguiente en la agenda del presidente electo fue un encuentro con los principales directivos del Fondo Monetario Internacional y contó con la presencia de parte del equipo que ha conformado hasta ahora Noboa. Estuvieron los ministros designados Sonsoles García de Producción y Comercio Exterior, Gabriela Sommerfield, canciller, e Iván Carminiani, secretario de Comunicación. También Arturo Félix, próximo secretario de la Administración Pública, y Saria Moya, quien fue presentada ante los organismos multilaterales como futura ministra de Economía y Finanzas, junto a 4 de los miembros de su círculo más cercano. Sade Fritchi, directora en Galápagos de ADN, la alianza política con la que ganó las elecciones. Cintia Geli, quien fue su asesor en la Asamblea Nacional y ahora es la coordinadora territorial de la organización. Catherine Gafter, asesora de comunicación, y Juan José Reyes, ex candidato asambleísta por Guayas y amigo del mandatario. Después, Daniel Noboa y su comitiva se reunieron con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y con altos funcionarios del gobierno y del Parlamento estadounidense. Lo siguiente en la agenda, que durará hasta este martes, son citas y reuniones con inversionistas y empresarios, cámaras de comercio y bancos de inversión. Y ante organismos internacionales, el presidente electo, Daniel Noboa, ha presentado a Sarija Moya como su futura ministra de Finanzas. Moya es una profesional de 35 años con estudios en economía en Francia y España y una larga experiencia en cargos menores en el sector público. Sarija Moya es una economista de 35 años, graduada en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y con estudios complementarios en Francia y España. La economista Moya tiene una amplia trayectoria en el sector público. De hecho, si excluimos la docencia, en el sector privado solo ha hecho unas cortas pasantías y toda su vida laboral ha transcurrido básicamente en 3 instituciones. Semplades, donde tuvo 2 etapas, una de casi un año en 2012 y otra de año y medio en el 2016. En el Ministerio de Finanzas, donde tuvo un corto periodo como analista entre 2013 y 2014. Y el Ministerio de Gobierno, a donde ingresó en julio del 2017 hasta octubre de este año. Los últimos cargos desempeñados por la economista Moya fueron directora de Planificación y Seguimiento y coordinadora general de Planificación y Gestión Estratégica en el Ministerio de Gobierno. Moya encabezó el equipo del Ejecutivo que en agosto del año pasado intentaba acercamientos con el Legislativo para destrabar la aprobación de proyectos de ley. El resultado de esa gestión fue nulo. La futura ministra es una mujer de fe. Durante 1 año y 7 meses dedicó su vida a ser misionera de tiempo completo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y ya después de eso fue que empezó su vida en el sector público. ¡Qué vida de perro! Educar o adiestrar a los perros se ha convertido en una tendencia en el país. Pero hay distintos tipos de entrenamientos en el que no solo aprenden comandos, sino también buenos modales para tener una comunicación efectiva y afectiva. Estefanía Arias con este tema. Ais es un pastor belga malinois de 1 año, algo juguetón. Pese a su gran tamaño y raza, permanece dentro de casa. Es obediente y no destroza nada. En los últimos años, educar o adiestrar a las mascotas se ha convertido en una tendencia. Esto porque sus tutores buscan tener una comunicación efectiva y afectiva con ellos. Y hay algunos entrenamientos de agility. Es más deportivo porque el perro aprende un circuito que consiste en saltar vallas o pasar túneles. En Ecuador hay 6 clubes homologados por la Asociación de Registros Caninos que desde 2017 organizan competencias. Es un deporte prácticamente nuevo acá en el país, no obstante se encuentra presente en Quito, Guayaquil y acá en Cuenca. Principalmente el hecho de desgastar toda esa energía acumulada que puedan tener. Luego de ello, y por sobre todo, es la obediencia y vínculo afectivo que se va a generar con su guía.
El de perro de protección busca defender a su tutor de cualquier ataque. Entrenarlo suele tomar 6 meses y es para todas las razas. Nosotros preferimos los perros de líneas de trabajo. Puede ser el Rottweiler, Doberman, Cane Corso, pastores alemán, pastor belga. Buscamos perros primeramente que sean fuertes, que puedan intimidar a la persona, que tengan un impacto profiláctico en las personas y que tengan el temperamento fuerte, que tengan un carácter fuerte para nosotros poderles trabajar este tipo de entrenamiento. La tercera opción es el entrenamiento básico, en el que aprenden comandos para sentarse, no tirar la correa o para ir al baño. La educación hace que haya un vínculo mucho más fuerte con el humano y evita los abandonos, justamente porque la educación hace que entendamos al perro mucho mejor, que entendamos su lenguaje, es otra especie, y eso es necesario entenderlo y comprenderlo primero para poder tener un perro en casa y que ellos permanezcan en la casa. Por eso, antes de iniciar el curso, que cuesta por clase entre $20 y $40, hacen una evaluación al animal, que tiene un costo de $60. Todos los entrenamientos coinciden que la participación del tutor es importante, porque de eso depende su duración. Va a depender mucho del perro en sí, de su temperamento, de cómo el perro se va acoplando a su ambiente, y eso va a dictarlo, digamos, el perro y también la familia, porque la familia también tiene objetivos con el perro. Entonces, de repente, la familia querrá un cierto objetivo, que, por ejemplo, pasee súper bien, que no jale al pasear, que en la casa haga pipí donde debe hacer, y eso es lo que va a hacer que el tiempo de entrenamiento se alargue o se acorte. No importa la edad. Lo que hay que tener en cuenta es que cuando tú tienes a un cachorro, lo estás educando. Cuando tienes a un perro adulto que tiene un problema de comportamiento, ya no sería educación, se vendría a ser una modificación de conducta. Pero, ¿qué pasa con los entrenadores de mascotas? En Ecuador no hay una academia que los certifique. La mayoría se especializa en Estados Unidos o España. Tampoco es una profesión regulada, por eso no hay cifras de cuántas personas ejercen esta actividad. La finalidad es crear un vínculo entre el perro y su dueño para que la convivencia y la relación con otros humanos sea armoniosa y divertida. Deudas pendientes y reducciones presupuestarias generan la reacción de municipios y prefecturas que piden al gobierno respuestas. Fabiola Santana con el informe. A poco de que concluya el gobierno de Guillermo Lasso, los reclamos por deudas pendientes iniciaron. La Asociación de Municipalidades del Ecuador pide al Estado que pague un monto de $512 millones que adeuda desde 2019 por conceptos de devolución de IVA, fondos de desarrollo amazónico y otros. También rechazaron un recorte presupuestario de $147 millones para el próximo año. Nosotros podemos, en algún espacio de diálogo, lograr un entendimiento, un acuerdo de pago, pero nada de eso ha sido posible. Hemos buscado acercamientos, pero no hemos tenido la posibilidad. Vamos a dialogar siempre que se nos empiece pagando por lo menos las alícuotas que están pendientes hasta esta fecha. A este reclamo se sumó el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador. De manera inmediata se acredite las transferencias que corresponden a los meses de septiembre y octubre, que suman 129 millones. Sin esos 129 millones, las prefecturas del país enfrentamos dificultades. Solo en 2023 el gobierno central adeuda cerca de $2.000 millones, 340 a los gobiernos autónomos descentralizados y 850 millones al IES, según el Observatorio de la Política Fiscal. El acumulado con esta última institución por el aporte del 40% es de $1.700 millones y por servicios a prestadoras externas $4.700 millones. Por bonificación por jubilación no hay un monto claro, pero según el observatorio son alrededor de $500 millones. El Ministerio de Finanzas no se ha pronunciado sobre la reacción de los municipios y prefecturas. Lo cierto es que hasta octubre hay un déficit fiscal de cerca de $3.200 millones y a finales de año cerraría en $5.000 millones. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, compareció esta mañana ante una corte de Nueva York en el juicio que le sigue la Fiscalía del Estado por cargos de fraude empresarial.
Está demandado por $250 millones por falsificar información sobre los estados financieros de sus empresas y obtener beneficios en bancos y compañías de seguros. De ser hallado culpable, enfrentaría el pago de esa multa millonaria y podría verse obligado a paralizar todos los negocios de la corporación Trump en el estado de Nueva York. Dos activistas climáticos atacaron a martillazos la obra Venus del Espejo de Diego Velázquez en la Galería Nacional de Londres. Los manifestantes rompieron el cristal que protege la pintura usando martillos rojos utilizados para asuntos de emergencia. El museo informó que el acto vandálico ocurrió hoy en la sala 30 de la galería, que fue evacuada, y los dos individuos fueron detenidos. La pintura fue retirada para poder ser examinada por los conservadores en busca de daños. La Premio Nobel de la Paz iraní, Narges Mohammadi, inició una huelga de hambre en prisión. Mohammadi, de 51 años, permanece desde 2021 en el centro penitenciario de Evin, en Teherán, por vulnerar el estricto código de vestimenta que rige en el país para las mujeres. Inició la huelga para denunciar la política de retrasar y desatender los cuidados médicos de los prisioneros enfermos. Las autoridades rechazan trasladarla al hospital por no querer cubrirse la cabeza con un velo. A Mohammadi se le concedió en octubre el Nobel de la... El exfutbolista Jaime Iván Caviedes cumple prisión por 5 días en el Centro de Rehabilitación Social del Cantón Archidona, en Napo, tras ser detenido en Tena. Sus abogados han denunciado lesiones por una agresión policial y han solicitado un habeas corpus para que recupere su libertad. El arresto de Jaime Iván Caviedes la madrugada del sábado ocurrió en el sur de Tena, provincia de Napo. Una persona dentro de un vehículo grabó cuando 2 policías abordaron al exjugador de fútbol y hablaron con él. Luego uno de ellos lo empujó, empezaron a discutir y fue impulsado en 2 ocasiones más hasta que cayó al suelo. Segundos después, un auto llegó, se quedó al lado y el conductor le dijo a los agentes que los llamó porque supuestamente Caviedes atacó a su pareja. El exfutbolista se levantó, se negó a ser detenido y fue nuevamente empujado por el policía. Casi enseguida se paró del suelo descalzo. Luego lo golpearon por la espalda con un tolete, por lo que respondió, pero otra vez fue empujado. Después llegó otro patrullero con otros 2 uniformados. Le lanzaron gas pimienta en el rostro. Un juez le dictó 5 días de prisión en el Centro de Rehabilitación Social de Archidona por agresión a personal policial. Según la denuncia ciudadana, la cual activa a los patrulleros, es que se habían sustraído unos alimentos en este local de venta de comida. El abogado Jaime Toral denunció que el exfutbolista fue víctima de lesiones por agresión policial. Publicó imágenes que muestran heridas en la espalda, pie, tobillo y codo. El ministro del Interior, Juan Zapata, anunció que se evaluará el procedimiento y desde la Comandancia General de Policía se inició un trámite interno administrativo para un sargento primero y cabo segundo por el hecho. Y eso ingresa a un trámite administrativo en donde se determina o se califica el grado de responsabilidad o la conducta con la que actuaron los servidores policiales. Además, su defensa también ha solicitado un habeas corpus para que recupere la libertad a 1.000 plazas de empleo directo. El sector bananero genera 250.000 plazas de empleo directo e indirecto en el país, con una producción de 350 millones de cajas por año. William Young informa que el gobierno va a oficializar hoy el nuevo precio de sustentación de la fruta. Ecuador es el principal productor de banano del mundo, con 194.000 hectáreas cultivadas, principalmente en los ríos, Guayas y el Oro. Alrededor de este sector se generan unas 250.000 plazas de empleo directo e indirecto, entre ellos 9.000 productores a escala nacional, aunque más del 90% son considerados medianos y pequeños. Además, el banano se convierte en el segundo producto no petrolero de mayor exportación después del camarón, aunque la comercialización ha tenido un descenso desde 2020, cuando se vendieron 386 millones de cajas. En 2021 fueron 379 millones y en 2022 se exportaron 364 millones de cajas.
siendo la Unión Europea, Rusia y Medio Oriente sus 3 principales mercados. Desde la semana pasada se retomaron las negociaciones entre productores, exportadores y el gobierno para definir un precio mínimo de sustentación, es decir, el valor base por cada caja, que sería entre $6.85 y $7, algo que beneficiaría a unos 8.500 agricultores medianos y pequeños que advierten que el costo de producción bordea los $6, por lo que esta tarde se oficializaría el nuevo precio para la comercialización de la fruta entre productores y exportadores. Múltiple crimen en la provincia de Bolívar. 5 personas fueron asesinadas a tiros en una zona comercial del cantón Las Naves. Odette Camacho amplía el caso. La masacre ocurrió cerca de las 8 de la noche aquí en la calle 10 de agosto, una avenida principal del centro del cantón Las Naves en la provincia de Bolívar. Según información policial, un grupo de hombres que estaba en los exteriores de un billar fue atacado a tiros por criminales a bordo de una camioneta y 2 motocicletas. 5 murieron en el sitio. Uno de ellos trató de huir, pero fue perseguido 100 metros hasta que fue alcanzado por los proyectiles. Los uniformados recogieron 29 restos de bala en el área del múltiple crimen. En esta zona comercial el ambiente aún es de nerviosismo. Las calles están desoladas y 4 de los 20 locales decidieron no abrir. Aunque durante unos minutos, pasadas las 11 de la mañana, una caravana de motociclistas rompió con la quietud del sector mientras se dirigían al velatorio de 2 de las víctimas. Los 5 fallecidos tienen entre 19 y 38 años de edad y no registran antecedentes penales. Además, una persona que resultó herida permanece en un hospital de otra provincia que la policía no ha revelado por seguridad. Hay preocupación en la terminal terrestre de Santa Elena por un violento atraco ocurrido esta madrugada. 5 delincuentes armados llegaron al sitio, ingresaron a la boletería de una cooperativa de buses y se llevaron $10.000. En cámaras de vigilancia quedó registrado cuando uno de los asaltantes sacó una subametralladora, rompió el vidrio y saltó el muro para forzar la caja registradora. Asimismo, irrumpieron en la taquilla de otra empresa, de la que se llevaron $5.000 tras amenazar al encargado del lugar. Unidades de la policía indagan ya este hecho delictivo. El feriado terminó, pero las actividades artísticas y culturales continúan. En el Museo Naimi Isaías de Guayaquil se presenta una exposición de arte, mientras que en Cuenca se desarrolla el Festival de Cine Feminista. Este mes se realiza la 5ª edición del Festival de Cine Feminista de Ecuador. La intención es mostrar las realidades que viven mujeres, niñas y personas de diferentes identidades de género. Además, aborda la igualdad de derechos y oportunidades. Son un total de 34 películas de 17 países, las que se exhibirán en 4 sedes de Quito, como Cinemateca y Cumandá Parque Urbano. También se dará en 2 salas de Cuenca. Una de ellas es en la Alianza Francesa y a la par se habilitarán 11 lugares más en 10 ciudades. Las sedes y horarios se los puede consultar en el portal web del festival, que será hasta el 19 de noviembre. La Casa de la Cultura Núcleo Guayas en Guayaquil es la sede de la Cinemateca, que durante esta semana presenta su edición de cine alemán contemporáneo. Serán un total de 5 filmes que se proyectarán desde este lunes. Uno de ellos es Taubab, que trata de un hombre que luego de ser liberado hará de todo para evitar volver a prisión. El festival se hace de la mano de la Embajada de Alemania y el público